Muchas gracias a todos los que se han conectado para esta sesión. Igual, me gustaría comenzar haciendo alguna precisión y casi presentando una especie de disculpa. Estoy un poco mal de la garganta, así que igual si por momentos se me va la voz o se me escucha un poco raro, no es un micrófono, sino que es mi garganta. En segundo lugar, yo sé que la hora es un poco complicada, por eso en la medida de esta dinámica que tengo planteada, yo he establecido una división, una primera parte en donde vamos a ir contando cuestiones muy generales que tienen que ver con ciertamente delitos de corrupción, pero también una segunda parte en donde entraremos un poquito en una dinámica y si ustedes me lo permiten, entrar ¿no? a escuchar un poquito qué es lo que piensan. Y finalmente, concretar y aterrizar nuestro análisis sobre la base de lo que nos ocupa en esta sesión, que tiene que ver con el delito, o los delitos, porque son varios, los delitos de cohecho. Bien, entonces, me gustaría comenzar haciendo alguna precisión respecto a la terminología en cuanto a los elementos que nosotros vamos a estudiar aquí. Fíjense, el premio Nobel, el economista Gary Becker, sostuvo que una persona comete un delito si la utilidad que espera obtener supera la utilidad que podría conseguir al usar su tiempo y demás recursos en otras actividades. Por eso, algunas personas se convierten en delincuentes no porque su motivación básica sea diferente a la de los demás, sino porque sus beneficios y costos lo son. Con esta idea podemos encontrar cierto estímulo al entrar en una clase como esta, en donde nosotros vamos a hablar de delitos de cohecho. Pero para poder hablar de delitos de cohecho es necesario que primero nosotros sentemos las bases sobre aquello a lo que vamos a referirnos. Y es evidente que una de estas bases tiene que ver con la corrupción. Sabemos que cuando hablamos de corrupción, son muchos los caminos, muchas las definiciones, muchos los posibles escenarios. Sí, sí, sí. Y por eso es que podemos nosotros en este momento poder preguntarnos, ¿qué entendemos nosotros por corrupción? Y seguramente aquí saldrían muchas definiciones. Es más, si nosotros lo concretáramos de otra manera y, por ejemplo, estableciéramos una dinámica de la siguiente manera, ¿cómo te ha afectado la corrupción a ti o a alguien que conoces? Es más, si nosotros hiciéramos una puesta en escena, imaginemos que estamos en un salón y preguntáramos, ¿pueden narrarme un caso real de corrupción en donde se ha afectado a ti o a otros? Estoy seguro que saldrían varias cosas. Estoy seguro que nosotros nos podríamos ir dando cuenta e incluso identificando con aquello que ha ido pasando. Bien, entonces, es claro, es evidente que nosotros tenemos una idea de lo que es corrupción. Sin embargo, para poder entrar a analizar el delito de cohecho o para poder siquiera establecer algunas estrategias que nos puedan ser útiles para luchar contra la corrupción, es necesario que nosotros definamos, establezcamos primero esta base de qué cosa es corrupción. En esta dinámica que les quiero plantear, permitirán ustedes que yo les pueda ahora mismo compartir un video, un video que me va a servir justamente para condensar, reunir todas estas ideas o posibles vías que explican lo que es la corrupción. Bien, voy a compartir, por favor, si me pueden habilitar la opción para compartir, se los agradeceré. Muchas gracias, muy amables. Bien, entonces vamos a compartir y les quiero pedir por favor que presten atención. ¿Se está mirando mi pantalla? Desde el inicio de los tiempos, desde la aparición de las primeras civilizaciones hasta nuestros días, la organización administrativa de los estados
Sus estructuras de gobierno y la sociedad civil se han visto amenazadas y han padecido el azote constante de la corrupción. Abuso de poder para obtener ilícitamente beneficio o ventaja en favor propio o de un tercero. Prevaricación, tráfico de influencias, malversación, cohecho. ¿Y dónde puede aparecer la corrupción? Si existen concentraciones de poder en pocas personas y convergen motivaciones económicas deshonestas junto con la sensación de impunidad y racionalización de la corrupción. Ah, es la pócima perfecta para la corrupción. ¿Y qué pasa con los servicios públicos cuando hay corrupción? Los servicios públicos pueden parecer gratuitos, Pero no lo son. se pagan con nuestros impuestos, cuando cobramos nuestros sueldos, cuando compramos en el súper o pagamos la factura del móvil, cuando ponemos gasolina en la moto o sacamos el ticket del bus. Cuando vamos de vacaciones, o salimos a tomar algo con los amigos, cuando vamos al cine, o nos suscribimos a una plataforma. Sí, de este modo todos pagamos impuestos. Son cientos de miles de millones de euros. Pero cuando aparece la corrupción, El dinero de los impuestos que pagáis todos desaparece. Porque los corruptos se lo quedan para ellos y sus amigos. tu escuela, tu centro de salud, el transporte público, el alumbrado de las calles, la recogida de basuras, el polideportivo, verán reducidos sus fondos económicos y bajará la calidad de los servicios. La corrupción no solo merma la fortaleza de los estados, también deteriora su capacidad económica, debilita el desarrollo de las regiones y sus infraestructuras, degrada la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, los servicios sociales. La pensión de los abuelos. No solo los servicios públicos se ven afectados, tu capacidad económica y tu entorno también se deterioran. Se pierde confianza en los gobiernos. El costo de la corrupción lo acabas pagando tú. La corrupción la pago yo. En un mundo sin corrupción disfrutaríamos de mejores servicios públicos. Y un mayor bienestar para todas nuestras familias. Erradicar la corrupción es tarea de todos. Puede parecer que El problema de la corrupción es imposible de resolver. Es imposible. si las actitudes individuales honestas se multiplican, la corrupción desaparece. Una sociedad libre de corrupción es posible. Entonces, les pido por favor que tengamos cuidado con los micrófonos. Así como hemos visto este video, les quiero complementar esta idea con este siguiente video. En tu mente. En tu mente. Echa la ley, echa la trampa. En Colombia la corrupción está desbordada y normalizada. Incluso hay quienes dicen que la corrupción es inherente a la naturaleza humana, pero lo es. Este tipo de comportamientos es condenado por los seres humanos y por otras especies. Entonces, lo primero que hay que decir es que los estudios revelan que no es un comportamiento inherente al ser humano. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que mamíferos como los lobos, los perros, algunos gatos, castigan a otros miembros de su propia especie cuando intentan obtener beneficio propio, cuando intentan pensar solo en ellos y no en el resto de la manada. En humanos también sabemos que tenemos sistemas para censurar fuertemente a aquellos que cometen actos individuales por encima de los intereses del grupo. Y es que precisamente eso es la corrupción, intentar obtener un beneficio individual o personal por encima de, digamos, los recursos del grupo que son para todos. Presenciar actos de corrupción afecta nuestro cerebro, como si le doliera. Percibir la corrupción genera un alto gasto para nuestros sistemas neurales. De alguna manera, ver que alguien es corrupto nos genera dolor e incomodidad. Los estudios de neurociencia respaldan eso. Cuando hay alguien que comete un acto corrupto, cuando estamos en estudios experimentales viendo que alguien comete un acto corrupto, se nos activan áreas del cerebro que también se activan cuando se procesa el dolor físico. Se activa la amígdala, se activa la ínsula, se activan cortezas prefrontales ventrales, se activan cortezas temporales. Esa red es la misma red que se activa cuando uno sufre un dolor físico o cuando ve a otro sufrir. ¿Pero qué hace que cometamos actos corruptos? ¿Será que hay gente propensa a ello? ¿O el que anda entre la miel algo se le pega?
En eso hay hipótesis. Hay gente que dice que aquellos que son más individualistas, aquellos que tienen más baja empatía, aquellos que piensan activamente en las recompensas propias, en la codicia, podrían tener más propensión a tener o a hacer actos corruptos, ¿sabe? Sin embargo, los estudios en ese campo no son concluyentes. Por contraste, los estudios que sugieren que los actos corruptos están más movilizados por el contexto social son más grandes, son más fuertes y parecen tener mayor soporte por la ciencia. Esto es, la corrupción pareciera estar más modificada y modulada por el contexto social que por factores individuales de las personas. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser que cuando estamos viendo un partido de la selección Colombia y vemos que cometen un penalti a alguno de nuestros jugadores y de pronto nos ponemos a ver con detenimiento, no ha sido penalti, igual celebramos que el árbitro haya pitado penalti, incluso sabiendo que no es justo. En ese escenario, por el contexto social y por el soporte emocional que tiene ese ejemplo, uno podría decir, sí, yo también he celebrado un penalti que no es penalti porque es un penalti a favor de mi grupo. Eso muestra que la corrupción no parece inherente a las personas. Yo hablaría más de actos corruptos que de personas corruptas. ¿Qué podemos hacer para evitar estos actos de corrupción? Sobre todo en una cultura como la nuestra, donde se dice que el vivo vive del bobo. Lo que deberíamos hacer como sociedad en este país nuestro, en esta Colombia donde los casos de corrupción aparecen por todas partes, es fortalecer nuestro contexto social, que nuestros organismos de control social se hagan más rigurosos, se hagan más rígidos, que además revelen otras formas de comportarse, que muestren lo productivo y lo bueno de los actos en los que la gente colabora o en los que la gente es generosa. Si tenemos un contexto social así, donde se predominen los actos colaborativos por encima de los actos individuales, seguramente tendremos un mejor control para los actos corruptos que el simple castigo, la penalidad o la cárcel, que yo creo que es un modelo que debe trascenderse. Entonces, fíjense, nos vamos dando cuenta y quiero insistir con esta idea de, estamos revisando todo esto sabiendo que nuestra meta es llegar hasta los delitos de cohecho, que son el paradigma de los delitos contra la administración pública o actos de corrupción. Pero para llegar allá, es necesario que nosotros vayamos sentando las bases de estas definiciones o esta definición de lo que es corrupción. Y también que planteemos, antes de revisar los tipos penales, algunas estrategias o lógica, ¿no?, que nos permita combatir esta clase de conductas. En esta dinámica, pues, a mí me parece oportuno señalar que ningún país es inmune a la corrupción y sus efectos adversos. Claro, podría parecer que esto lo estoy diciendo como una manera de desincentivar lo que estamos proponiendo, pero todo lo contrario. Mi intención es que nosotros veamos que vale la pena entrar a revisar qué es lo que se puede hacer y qué se está haciendo, pero teniendo una base firme. ¿Y esto por qué lo estoy planteando así? Si nosotros hacemos memoria y pensamos en los últimos casos, ¿no?, llamativos de corrupción, por mencionar solo algunos, ¿no? El caso de Chibolín, el caso de Walter Ríos, el caso de Vizcarra, la sentencia de Toledo, en fin, todos estos casos grafican muy bien la situación a la que se ha ido enfrentando nuestro país año tras año, ¿no? Y cuando nosotros pensábamos que esto ya no podía ser peor, ¡pum!, salía otro y más grande todavía, ¿verdad? Altos funcionarios, operadores de justicia, todos ellos envueltos en temas de corrupción que han ido manchando aún más la imagen, la reputación de la administración pública y con ello contribuyendo a la afectación del Estado, el bien común y la gobernabilidad. ¿Mm? Entonces, es importante que nosotros, sabiendo que la corrupción, hablar de corrupción, no es una cuestión de humo, ¿no? No es una entelequia que vaya por ahí, ¿no?, y que se le hayan inventado algunos, sino que repercute especialmente en nuestro sistema. Por ejemplo, vale la pena señalar que el ex contralor de la República, ¿no?, Nelson Chak, decía que en el año 2023 la corrupción había producido más de 24.000 millones de pérdidas.
Entonces esto confirma irremediablemente que nos estamos moviendo, ¿no? Frente a un escenario que produce gran daño. Pero necesitamos, y perdone que sea muy cansino con esto, pero es la lógica de esta dinámica, necesitamos por eso que nosotros encontremos una definición de corrupción. Definición de corrupción. Y vamos a ver, la corrupción, sabemos, se conoce desde tiempos inmemoriales. De hecho, fíjense, hay un autor alemán, este que lo tengo aquí justo en la mesa. Este autor alemán, Till Zimmermann, con este libro, no se puede ver bien, ahí se ve bien, no, ahí no se ve bien, ahí creo, ahí no se ve bien, pero el libro es Das Unrecht der Korruption, eine strafliche Theorie, ¿no? El injusto de la corrupción, una teoría penal o jurídico penal. Aquí en este libro, lo que marca este autor alemán, Till Zimmermann, es que la corrupción es el segundo, dice, el segundo negocio más viejo del mundo. Ya podemos nosotros hacernos una idea de cuál es el primero, ¿verdad? Pero nos dice aquí este autor que es el segundo negocio más grande, más antiguo del mundo. Por eso, esto que estamos diciendo encaja muy bien, ¿no? Con esto de que la corrupción se conoce desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y está presente en todos los sistemas políticos, desde los más fuertes hasta los más débiles. Conocemos casos, ¿no? De corrupción en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania. Alemania, por ejemplo, con todo el tema de el caso de Volkswagen, ¿no? El caso de Estados Unidos, el caso Enron, ¿no? En fin, sabemos perfectamente que se producen los casos de corrupción en todos los países. Aunque claro, está claro esto también, que con distinta suerte. Pero bueno, a lo que nos ocupa, ¿no? Si nosotros queremos dar cuenta de una definición, sabemos que este es un gran reto. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción no presenta una definición general de esta figura. Es verdad que en el prefacio, el ese entonces secretario Kofi Annan iniciaba reconociendo que la corrupción, por ejemplo, es una plaga insidiosa, dice. Una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias que dañan, que afectan a la sociedad. Que incluso, decía Kofi Annan, no solamente afectan a la sociedad, sino que socavan la democracia, afectan al Estado de Derecho, ¿no? En fin. Pero fíjense, no presentaba una definición. No presentaba una definición, pero sí nos dejaba claro que cuando hablamos de corrupción estamos refiriéndonos a algo especialmente negativo. Pero bueno, vuelvo. Les decía pues que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción no establece, no presenta una definición de lo que es corrupción. Pero lo que sí hace la Convención de Naciones Unidas es clasificar diversos actos de corrupción como delitos. Por ejemplo, la malversación, por ejemplo, el peculado, por ejemplo, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y, cómo no, el soborno o cohecho. Ante este escenario, es necesario que nosotros entremos a revisar, a proponer algunas líneas, ¿no? Que nos permitan trabajar sobre una definición. En este camino, entonces, yo les propongo manejar dos grandes definiciones. Una que podríamos decir se establece con una perspectiva y un lenguaje más técnico, propiamente un lenguaje desde el derecho penal. Y otra definición con una perspectiva, podemos llamar global, ¿no? Con piezas clave, con miras a establecer una ruta de control. Bien, entonces van a ser estas las dos definiciones sobre las que nosotros vamos a trabajar para ver qué beneficios nos puede traer. Entonces, vamos a comenzar con aquella definición que hemos dicho es una definición un poco más técnica, un poco más cerrada, anclada en un lenguaje jurídico penal. Desde aquí, entonces, yo lo que puedo proponerles
es que entendamos la corrupción como una forma de defraudación de expectativas de comportamiento que tiene un grupo de personas, los funcionarios públicos, por ejemplo, de actuar en pro de la sociedad y, sin embargo, terminan convirtiendo esto en una fuente de ingreso privada. Yo sé que a estas horas de la noche esta forma en la que estoy presentándolo puede ser muy dura, pero si nosotros hacemos memoria, podemos claramente reflejar lo que estamos diciendo sobre la base de unos casos o de un caso concreto que acabamos nosotros de ver. Caso Toledo. Caso Toledo y Ecoteva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues tenemos a un funcionario, de hecho a un alto funcionario que tenía competencias públicas. Tenía competencias públicas y por supuesto estas competencias públicas le permiten, le abren, le facilitan el hecho de no mover, ejecutar, ¿no? El erario público. Pero resulta que lo que hace este alto funcionario es defraudar esas competencias, defraudar ese compromiso. ¿Y cómo lo defrauda? Pues convierte ese compromiso en una fuente de ingreso privada. ¿Se dan cuenta? Esta definición que en principio parecía muy dura, muy técnica, muy fuerte, mente cerrada en lo penal, pues es una que refleja en buena cuenta lo que pues, estamos viendo en la realidad. Ahora, alguien podría decirme, oiga, doctor, pero usted se da cuenta que nos está presentando una definición técnica, usted dice una definición técnica penal, pero una definición técnica incompleta, porque solamente está haciendo referencia a un solo lado de la ecuación. Solamente está haciendo referencia al funcionario público, pero oiga usted, también existe del otro lado, ¿no? Otros sujetos. Sí. Y en esta línea, por ejemplo, tampoco se escapan los particulares, es decir, aquellos que no son funcionarios públicos y que también son sancionados, ya sea por cometer actos de corrupción, comprando la actuación de los funcionarios, aquí es donde aparecen los delitos de cohecho, claramente, o por facilitar, contribuir con los mismos, ¿no? Por ejemplo, recibiendo dinero, colocando el dinero a su nombre. ¿M? E incluso, por ejemplo, aquí a quien le interese esta pequeña acotación, podemos decir, incluso por un tema de investigación, podemos decir, por ejemplo, que sobre la línea que estoy planteando, esta línea permite que nosotros hablemos de la responsabilidad penal del funcionario público a título de autor y permite que el particular también tenga responsabilidad penal, pero tenga responsabilidad penal sobre la base de la participación, la complicidad. ¿Dónde está la arista? ¿Dónde está el punto de inflexión que vale la pena traer aquí? Al menos dogmáticamente, por ejemplo, podemos mencionar que Robles Planas sería un claro opositor a considerar que el sujeto no vinculado pueda responder por un delito, ¿no? Que es cometido por un funcionario público. De hecho, ya me perdonarán, ¿eh? Esto es una cuestión muy de dogmática penal profunda, pero solo por cerrar y por si hay alguien que está buscando un tema de investigación, que está metido en esto, Robles Planas, en su categorización de delitos especiales, ¿no? Él entiende que los delitos en verdad se pueden distinguir no solamente en un plano formal, como hace esta distinción de delitos especiales propios y delitos especiales impropios, sino también se podría distinguir en un plano material entre lo que él llama delitos de posición, que son delitos aparentemente especiales, y delitos de infracción de deber, que serían los delitos de funcionario, por ejemplo, en donde el particular no podría responder. Pero bueno, perdonen ustedes por abrir esta ventana y sigo entonces. Regreso. Estamos hablando de la definición, ¿bien? De la definición técnica. Una definición técnica de corrupción que permite, por un lado, castigar al funcionario público que defrauda ese encargo, ¿no? Utiliza sus competencias, pero para beneficio propio. Y también, por el otro lado, se permite el castigo de los particulares, que ya he dicho, ¿no? Que facilitan, que ayudan, que auxilian al funcionario público. Una definición así vista tiene una ventaja, tiene una clara ventaja. ¿Por qué?
Porque esto nos permite conocer qué es aquello por lo que se le sanciona, tanto a un funcionario público como a un particular. Al funcionario público, por ejemplo, por haber faltado a su compromiso y al particular por haber ayudado al funcionario público a faltar a su compromiso. Más aún, nos damos cuenta que una definición así incide en que el castigo tiene que ver con el incumplimiento de competencias institucionales y con la contribución a comprar o a esconder actos de corrupción. Ya pueden entender ustedes entonces que esta definición está anclada forzosamente en una concepción doctrinal o en una concepción del derecho penal. Pero como les he prometido, no solamente es necesario que nosotros hagamos mención de una definición técnica vinculada al derecho penal, sino también podemos hablar de una definición global, ¿no? Una definición global. Y en esta definición global puede ser de mucha utilidad la fórmula de Klitgard. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado o probablemente a lo largo de estas sesiones, de este curso, han escuchado, ¿no? De Robert Klitgard. Y es que este autor entiende que la corrupción o construye una ecuación que permite entender a la corrupción como el resultado del monopolio de la decisión, por un lado, más discrecionalidad sin rendición de cuentas. Entonces dice, ¿no? El monopolio de la decisión más discrecionalidad sin rendición de cuentas. Y fíjense, Klitgard tiene un libro, ¿no? Corrupt Cities, tiene un libro, tengo aquí en la mano, y tiene una cita muy buena. Tiene una cita muy buena que me permitirán ustedes que la lea. Disculparán mi inglés, pero vamos a leerla. Dice Klitgard, if someone has monopoly power over a good or service and has the discretion to decide whether someone gets that good or service or how much a person receives, and there is no accountability whereby others can see what the person is deciding, then we will tend to find corruption. This is true whether we are in the public sector or the private, whether we are in a poor country or a rich one, whether we are in Berlin or Beirut. Esto lo dice Klitgard en la página 27. ¿Qué nos está diciendo Klitgard? Lo podemos traducir, ¿no? Nos dice Klitgard, si alguien tiene el monopolio del poder sobre un bien o sobre un servicio y tiene, dice, la discreción para decidir si alguien recibe el bien o el servicio o cuánto recibe una persona y no hay rendición de cuentas que permitan ver que otros permitan ver que cómo se está decidiendo, entonces esto pues llevará a la corrupción. Y esto se aplicará tanto para el sector privado como para el sector público, tanto si estamos en un país rico como en un país pobre, ¿no? Tanto si estamos en Berlín o si estamos en Beirut. Para quien le interese esta cita, acabo de tomarla, este párrafo, acabo de leerlo, de este libro, Corrupt Cities, que está, además, la cita en la página 27. ¿Eh? Ahora, si podemos tomar como base esta fórmula de Klitgard, que repito, para Klitgard la corrupción es el monopolio de la decisión más la discrecionalidad sin rendición de cuentas. Si podemos tomar esta fórmula, pues podemos ir pensando. Esta fórmula hace referencia a una actuación de un sujeto. Muy bien. Pero se puede ir complementando esta fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me sirve muchísimo lo que Rose Ackerman, otra autora que ha estudiado el fenómeno de la corrupción, señala. Dice Rose Ackerman que es verdad que podemos estar hablando de corrupción, pero no hay que olvidar que lo determinante en la corrupción es la cultura, no la economía, no la política, la cultura. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Pues resulta que en esta línea que estamos nosotros diseñando, podemos apuntar a que debemos concentrar los esfuerzos no solo para cambiar las leyes, sino también los valores y nuestra cultura. Por favor, los micrófonos. Les agradecería muchísimo. Entonces, les decía, no me acuerdo en qué me quedé, pero
Les decía que en esta línea Rosa Ackerman nos hacía hincapié en que, muy bien, podemos estar hablando de corrupción, pero hablar de corrupción implica necesaria y forzosamente que nosotros no nos olvidemos de la cultura. Y fíjense, esto que estamos diciendo es algo que a nosotros nos puede parecer, o tal vez a nosotros no, a nuestro legislador le puede parecer rompedor.